por la iglesia de Heredia. El Señor hace maravillas a pesar de mí, a pesar de nosotros como hombres. Dios hace su obra y hoy estamos en el sexto día de seminario. Hoy es el último día en el que el pastor Samuel está impartiéndolo allá en Heredia, donde verdaderamente su palabra, su evangelio transforma corazones y eso es de mucho gozo y quería compartirlo con ustedes, agradeciendo cada oración que ustedes han estado realizando por la iglesia de Heredia, por las almas que están acercándose, que están siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un tema de un libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Es el profeta Ageo. Así que si usted me puede acompañar, Ageo capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 5. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 5. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Ageo es un profeta considerado uno de los libros de los profetas menores, no porque, no por la importancia del libro o del profeta, sino por el tamaño de su libro. Es considerado entonces un profeta menor y creo que es importante que podamos ver un poquito el contexto histórico. ¿Qué es lo que ocurre? Porque Dios da esa palabra que, mis hermanos, creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es palabra viva. Amén. Si es palabra viva, tiene que tener un significado para nosotros hoy. Pero para poder entender el significado de esta palabra que vamos a compartir hoy, necesitamos conocer el contexto histórico. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Porque Dios dio su palabra en momentos específicos, con propósitos específicos, pero que a pesar del tiempo trae aplicación a nuestras vidas. Entonces, quisiera, a manera de resumen, mencionar un poquito el contexto histórico. Eso de verdad nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios hoy nos está queriendo decir. El exilio babilónico fue un tiempo en donde a Ageo le correspondió ministrar, servir. Ageo recibe un llamado de parte de Dios en medio del exilio babilónico. ¿Qué es esto del exilio babilónico? Dios había estado llamando una y otra vez a su pueblo para que se arrepintieran. Era el llamado una y otra vez: arrepiéntase de sus pecados. Y para esto Dios usaba hombres, profetas. A través de los profetas, Dios llamaba al arrepentimiento una y otra vez. Pero ellos cerraron su corazón. El pueblo cerró su corazón y es entonces cuando ya es demasiado tarde. En el año 586 antes de Cristo aparece Nabucodonosor, rey de Babilonia, que destruye la ciudad de Jerusalén, arrasó con el templo y eso fue terrible, mis hermanos, terrible. Una gran cantidad de judíos fueron deportados precisamente a esa tierra. Fueron al exilio entonces en Babilonia, que en ese momento Babilonia era una potencia militar. Entonces tenían el poderío, tenían la capacidad para hacer esto.
Israel no escuchó el llamado que constantemente Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo. Y durante el cautiverio, 70 años aproximadamente, Dios mantiene viva la esperanza del pueblo, anunciando por medio de profetas que regresarían del exilio en algún momento. Y no solamente que regresarían, sino que volverían a reconstruir el templo. 70 años duraron en cautiverio, 70 años exiliados, pero Dios a lo largo de ese tiempo les mantenía la esperanza por medio de profetas diciendo, llegará el tiempo, llegará el tiempo. Finalmente, Dios cumple su promesa con Ciro. Ciro fue el rey de Persia. El rey de Persia, llamado Ciro, emite un decreto. Y en su decreto, esto fue en el año 538 antes de Cristo, en ese año emite un decreto. Y el decreto le permite a los judíos regresar a Jerusalén y que reconstruyan el templo. Y esto, mis hermanos, alguien podría decir, qué buen corazón el de Ciro, qué buen corazón que al fin quisiera hacer algo para Dios. Bueno, ni siquiera Ciro lo sabía, pero él estaba cumpliendo justamente lo que Dios había dicho 300 años antes. Dios 300 años antes había dicho que esto iba a ocurrir tal y como él lo estaba mencionando por medio del profeta Isaías. Y es algo interesante, mis hermanos, porque no solamente dice que va a ser un persa, sino que dice el nombre, Ciro. Y yo quiero que usted me acompañe para corroborar este dato que estoy diciendo. En Isaías capítulo 44, versículo 28. Qué exactitud de la palabra de Dios. Es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. No solamente dice que será un persa el que va a emitir el decreto, sino que menciona su nombre. Dice Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces Dios cumple ahora su promesa y en el año 537 antes de Cristo, unos 50,000 judíos se desplazan de Babilonia hacia su tierra, liderados por un hombre llamado Zorobabel, que era descendiente de David. Y de hecho usted esto lo puede ver en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 12, aparece el nombre Zorobabel como parte del linaje de David, descendiente de Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios cumple su promesa. Ellos regresan a su tierra. Ahora, manos a la obra. Ahora ellos quieren emprender. Este, hago un paréntesis acá. Este libro es un libro de 2 capítulos y es sumamente rico. Dios quiere hablarnos y bendecirnos, pero para que usted lo pueda comprender todavía mejor, yo le recomiendo que pueda leer Esdras. Por cuestión de tiempo no puedo irme a tanto detalle, pero en Esdras usted puede comprender mucho detalle de lo que está sucediendo en este contexto de Ageo. Pero acompáñenme un momentito a Esdras capítulo 3 y versículo 3. Ahí vamos a ver qué es lo que ellos hacen cuando regresan. Con cuánta emoción, con cuánta alegría ellos vuelven a su tierra. Pero no olviden el número, cerca de 50,000 personas. No todos regresaron. Y esas personas que regresan, dice Esdras capítulo 3, versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque no tenían miedo de los pueblos de las tierras, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ese es el momento en que ellos regresan, todo va bien, todo va funcionando muy bien, están manos a la obra, están reconstruyendo. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, todo pareciera estar muy bien.
Sin embargo, aparecen algunos vecinos, principalmente samaritanos, que empiezan a oponerse a la reconstrucción. Y para colmos, el rey Ciro muere en batalla. Y aquí entonces empieza y viene su sucesor, Asuero, que empieza a aflojar y empieza a desanimarse a causa de la opresión, de la constante opresión de sus vecinos para que no construyeran el templo. Y eso, mis hermanos, empieza a ser una constante presión para que se detenga el proyecto de la reconstrucción. Y por supuesto que esto trajo mucho desánimo. Esto trajo desánimo en los israelitas hasta que se detuvo por completo. Se detiene por completo la reconstrucción y esos judíos que habían venido con toda la intención, con toda la pasión, con todas las fuerzas, ahora empiezan a acomodarse al estilo de vida en que tienen que hacerlo. Empiezan a continuar con sus asuntos, con sus negocios, empiezan a llevar los sacrificios a las ruinas del templo, se siguen involucrando en sus asuntos, en sus negocios, y esto sucedió por 17 años. Se detuvo la construcción y por 17 años ellos mantienen su vida rutinaria, ya no con la intención de reedificar el templo, sino ahora por cumplir con sus vidas, por vivir sus vidas. Ahora viven sus vidas, tenemos mucho trabajo, tenemos muchos asuntos que resolver, ocupémonos de esto. Eso es lo que sucede durante 17 años. ¿Sí se entiende hasta acá el contexto? Ok. Ahora, mis hermanos, es justo en ese momento, bajo este contexto, que Dios levanta dos de sus profetas, Ageo y a Zacarías. Entonces, Dios los levanta. ¿Con cuál intención levanta Dios a Ageo particularmente? Para que el pueblo retome la tarea por la cual habían regresado de Babilonia. Tenían una tarea que hacer. Pero noten estos tiempos y algo que me llama mucho la atención de Ageo es que él es muy específico con fechas, muy pero muy puntual. Él da fechas exactas y él insiste en esto. Mis hermanos, la labor que tenían era reconstruir el templo, pero el diario vivir, la rutina, los hizo desenfocarse de la tarea que tenían y empezaron a vivir sus vidas. Y esto lleva a Dios Todopoderoso a levantar a Ageo que dice, habla a este pueblo y diles. Ese es el contexto que tenemos. Y entonces, bajo este contexto, Ageo tiene cuatro. Es curioso, mis hermanos, porque son cuatro mensajes de parte de Dios que trae Ageo en su libro. Y son esos los que usted va a encontrar en el capítulo 1 y capítulo 2 de Ageo. Llama mucho la atención que fueron mensajes pronunciados en un periodo de 4 meses. En 4 meses, Ageo pronuncia estos mensajes de parte de Dios. Podríamos decir que fue un ministerio corto en el sentido de que Dios le da esta orden y él empieza a realizarla y hay 4 mensajes en 4 meses. De hecho, si traemos una comparación de nuestros tiempos, de nuestros meses, con los que la Biblia relata, podríamos encontrarlo de esta manera. Algunas versiones dan las fechas. Por ejemplo, el primer llamado, 29 de agosto. El segundo, 21 de septiembre. El tercero fue un 17 de octubre y el cuarto un 18 de diciembre. 4 meses. En 4 meses Dios habla a este pueblo. Entonces, ven que fue un ministerio muy breve, pero trajo, mis amados hermanos, enormes repercusiones en Israel. Y no solamente en Israel, sino en la historia de la redención en general. Dios estaba despertando de la apatía espiritual a su pueblo. ¿Y cómo lo está haciendo Dios? A través de su palabra. A través de su palabra, Dios está despertando al pueblo. Tanto es así, mis hermanos, que
38 versículos usted encuentra en este libro de Ageo. 38 versículos. Y en esos 38 versículos, 15 en el capítulo 1, 23 en el capítulo 2, hay una expresión muy común en todos estos. 23 veces usted encuentra la palabra o la expresión, así dice Jehová. Vino palabra de Jehová, declara Jehová, Ageo, mensajero del Señor. Así ha hablado Jehová. 23 veces aparece esto en 38 versículos. Dios, a través de su palabra, está despertando a su pueblo, estaba transformando sus prioridades. Por eso yo pregunto en esta mañana, y vamos a poder comprenderlo a lo largo de esta enseñanza, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Mis hermanos, noten que Ageo es levantado por Dios y Ageo no dice, este es mi pensamiento, esta es mi opinión, sino que es Dios mismo acercándose a su pueblo por medio de su palabra para despertar corazones dormidos, para traerlos hacia Él. Lo mismo que Dios hace cada domingo que usted decide venir a congregarse. Es lo mismo, mis hermanos. Dios despierta, Dios santifica a través de su palabra. Dios transforma corazones pecadores y endurecidos en corazones nobles y dispuestos. Pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra. Es a través de la palabra de Dios. Cometemos errores cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, porque dejamos de lado que es Dios hablando a través de su palabra. Isaías capítulo 55, versículo 11, declara uno de los pasajes más conocidos. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? De su boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ageo es instrumento en las manos de Dios. Y Ageo quiere que eso quede muy claro. Vino a mí palabra de Dios. Así declara el Señor. Vino palabra de Jehová. Dios, a través de su palabra, trayendo a este pueblo que necesitaba urgentemente entender algo que no estaban entendiendo. Mis hermanos, yo no conozco la vida de muchos acá. Yo no conozco, pero sé que hay situaciones que pueden estar desenfocando a alguno. Pueden haber situaciones particulares que están desenfocando. Por eso, mis hermanos, ahorita mientras nosotros cantábamos y mientras escuchaba ese coro tan hermoso, yo sé que muchas personas quizás estaban aquí en su cuerpo, pero sus mentes estaban en otro lugar, desenfocados, desalineados. Yo quiero recordarle e insistirle, Dios quiere hablar en nuestras vidas y lo hace a través de su palabra, mi hermano. No mire el predicador, escuche la voz de Dios, que Dios lo hace, es la manera en que lo hace, a través de su palabra. Si usted logra recordar esto, si usted vino distraído, distraída, si usted logra recordar, amados hermanos, que cada vez que te expones a la palabra de Dios, cada vez que lo haces, podemos, Dios a través de su palabra puede transformar y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida. Es cuando nos exponemos a su palabra, pero no solamente exponernos, sino creerle. Cuando nosotros creemos en lo que Dios ha dicho. Ahora bien, yo no quiero adelantarme mucho, pero me gustaría que aquí en este libro de Ageo veamos por un momento el versículo 13, capítulo 1 y versículo 13 al 15. Veamos algo que ocurre aquí sorprendente. Ageo capítulo 1, versículo 13, 15. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Cuando comenzó a predicar Ageo, según leímos al inicio, el primer día. Cuando empezó él a predicar su palabra, cuando empezó a predicar, dice en el día 21, perdón, del mes sexto, en el día 21, en el día 21 empezó a predicar. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ahí está. Ahora, ¿cuándo retomaron ellos la labor de reconstrucción? Dice, en el día 24 del mes sexto. ¿Cuántos años tenían ellos de tener la labor detenida? 17 años. Pero vino palabra del Señor y fue cuestión de días para que ahora empezaran ellos a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios actuó en sus corazones. Mis hermanos, solo la palabra de Dios. Es a través de la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Es solo la palabra de Dios. Ageo abrió su boca hablando palabra de Dios y pronto se empezaron a ver los resultados que no habían ocurrido a lo largo de 17 años, que ellos habían caído en esa apatía espiritual, ese adormecimiento espiritual, pero ahora viene palabra de Dios y esa palabra produce que ellos se levanten. ¿O ven? Es la palabra de Dios. Hasta acá hemos visto el contexto histórico, pero ¿cuál es el tema central de este libro? ¿Cuál es el tema central? Volvemos a leer versículos 2 al 4, Ageo 1, 2, 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Noten que el pueblo es el que dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No es Dios el que lo dijo, es el pueblo el que dice, no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado aún el tiempo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y veamos el contraste. Sus casas están muy bonitas, dice el Señor, pero mi templo sigue en ruinas. Ahí está la idea central. Ustedes han cambiado las prioridades. Es lo que Dios está diciéndole al pueblo. Tus casas, qué lindas que están. Muy bonitos los cielos rasos, muy bonitas las ventanas. Pero mi casa, pero mi templo. En otras palabras, Dios les está diciendo, ustedes están más preocupados por sus casas que por la mía. ¿Ven? Es muy claro el mensaje. Parece ser muy claro. Entonces, Dios entiende algo. Este pueblo ha cambiado la prioridad. Este pueblo ha cambiado sus prioridades. Y no quiero, mis hermanos, que nos confundamos pensando que Dios estaba esperando que le edificaran un edificio. No nos confundamos con esto, porque mis hermanos, Dios no está preocupado porque lleguen a construir el edificio, un monumento. Cuidado con pensar eso, cuidado con pensar que Dios está anhelando que le levanten el edificio hermoso. No es eso. Lo que está detrás de esta amonestación de Ageo es algo muchísimo más profundo que un edificio. Es algo muy profundo, más que una edificación. Tanto en el tabernáculo, en el Éxodo,
como en el templo de Salomón, eran los lugares donde Dios, ¿qué hacía Dios allí? Manifestaba su gloria, manifestaba su presencia. En el tabernáculo, mientras ellos caminaron por el desierto, y en el templo de Salomón, Dios manifestaba su gloria en esos lugares. Allí Dios lo hacía. Y si usted presta mucha atención, Dios lo que intentaba era recrear lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén? La comunión que tenía con Dios, ¿sí o no? Había una comunión estrecha. Adán y Eva y Dios, una comunión, un contacto, siempre. Pero el pecado trajo la división. Ya no hubo esa comunión, llegó la enemistad. Entonces, cuando Dios le da las órdenes a Moisés de cómo establecer, de cómo construir ese tabernáculo, ¿cuál era la idea de Dios? Volver a tener comunión con su pueblo. Por eso, mis hermanos, no nos confundamos creyendo que Dios quería un edificio y que lo quería de esta manera para él sentirse bien. Dios quería comunión con su pueblo. Esa era la idea central. Por eso es más profundo de lo que podríamos nosotros llegar a creer. Dios, de hecho, describe en el libro del Éxodo. Y yo quiero que usted pueda acompañarme al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 24. Éxodo, capítulo 19, verso 24. Perdón, 19, verso 4. Éxodo 19, 4 dice así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y yo quiero que podamos de verdad, muy conscientemente, ver si hay o no hay ternura en ese pasaje. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Hermanos, con el mismo cuidado que las águilas enseñan a sus polluelos a volar, es con ese cuidado que Dios nos ha llevado a Él. Hay ternura, hay amor, ese cuidado de parte de Dios. Es un cuidado, mis hermanos, ese cuidado a no lastimar a sus polluelos que tienen las águilas. Dice el Señor, Éxodo 19:4, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído. Entonces, mis hermanos, la verdadera y gran bendición del creyente, de todo aquel que ha nacido de nuevo, y creo que debo recalcar eso, todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, su gran y verdadera bendición es la comunión que tiene con Dios. Ciertamente nos llegó a sacar de la esclavitud del pecado y gloria a Dios por eso. Pero lo que realmente debe hacernos vivir para Él es entender, mis amados, que hay una comunión con Dios. Esa comunión que este pueblo estaba perdiendo. Esa comunión de la que este pueblo se desenfocó a causa de sus asuntos, de sus trabajos, de sus negocios. ¿Saben, mis amados hermanos? De eso trata la redención. Ser liberados de la esclavitud del pecado para que seamos suyos, para que seamos de Dios, para que podamos estar y disfrutar con Dios. Esto mismo usted lo puede seguir viendo y lo vemos en el templo de Salomón, Primera de Reyes. Si usted me acompaña, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3 del libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3.
Dice así, Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios está diciendo: yo convertiré este templo hecho de piedras en un santuario para mí, y mi corazón estará allí. Por eso, mis amados, amada iglesia del Señor, la destrucción del templo durante la invasión babilónica fue un verdadero desastre para la nación de Israel. Un desastre para ellos. El Dios que había hecho un pacto con este pueblo, el Dios que les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios había prometido esto. Ahora pareciera que ellos están siendo privados de este hermoso tesoro. La misma presencia de Dios pareciera que ahora no está en ellos. Entonces, de nada servía que Ciro decretara que los judíos podían regresar a su tierra si ellos no podían disfrutar de la presencia de Dios. Mis hermanos, si hay algo claro es que eso no había sucedido por Ciro, como dije hace un momento, sino por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios se dio esto, que su pueblo saliera de Babilonia para que regresaran a su pueblo, a su tierra. Vaya conmigo a Esdras, capítulo 1 y versículo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, Esdras 1, verso 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Mis hermanos, ellos no regresaron a reconstruir el templo para complacer a Ciro. No fue con la idea que fueron, sino que lo debían hacer porque era la voluntad expresa de Dios para que ellos volvieran a disfrutar a Dios, para que disfrutaran de Él. Esa fue la intención de Dios. Ese fue el deseo de Dios, su voluntad. Pero la apatía de ellos es preocupante. Es preocupante esa apatía. Ellos estaban teniendo en poco la presencia de Dios. Ellos estaban dejándose llevar por sus vidas. Tomaban en poco la gloria de Dios. Yo no sé si usted ha pensado en eso. El creador de los cielos, creador del universo, el Dios que todo lo hizo, todo lo que existe es porque Él lo ha creado. Ese Dios ha querido tener una cercanía con nosotros, mis hermanos. ¿No es eso maravilloso? Que el Dios de los cielos, el creador del universo, quiera estar en comunión con nosotros. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Pero lamentablemente muchos tuvieron y tienen esa apatía espiritual. El Dios que gobierna, el dueño de las galaxias, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Dios que es inmutable, el gran Dios, quiere ser tu Dios. Tu voluntad, es su deseo. Entonces lo que Ageo está diciéndoles es: ustedes están sustituyendo a Dios. Cruz 12. Ustedes están sustituyendo a Dios
por otros dioses. Y eso se llama idolatría. La idolatría no consiste en adorar imágenes únicamente. La idolatría consiste en que yo sustituyo a Dios. En el momento en que yo coloco en el lugar de Dios otra cosa, mi carro, mi trabajo, mi esposa, mis hijos. En el momento en que algo sustituye el lugar de Dios, eso se llama idolatría. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque el Dios Todopoderoso, perfecto en justicia, perfecto en santidad, hizo un pacto con sus hijos para ser su Dios, que sus hijos sean su pueblo. Este libro, leí una frase muy recurrente. Sí dice Jehová, sí dice el Señor. Y mis hermanos, en su original, la palabra que aparece para Dios es Yahvé, es yo soy, que soy. Entonces, 32 veces aparece eso, Dios en este libro manifestándose a ellos como yo soy, el que soy. Y es interesante cómo Ageo existe una y otra vez. Mis hermanos, pensar que Satanás quiere que odiemos a Dios, creo que estaríamos algo equivocados. No es tanto que odiemos, es que nos olvidemos de Dios. El problema es que muchas veces logra su objetivo, que hijos de Dios se olviden de sus Dios. Eso es fuerte. ¿Cómo así? Eso estaba sucediendo con los israelitas en tiempos de Ageo. No tenían tiempo para estar con Dios. No tenemos tiempo para buscar su gloria. Es que no tengo tiempo, es que tengo esta actividad, es que esto, es que lo otro. Por supuesto, siempre hay una buena excusa. Ellos tenían su excusa. Volvamos a ver en el versículo 2, Ageo 1, verso 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el Ageo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Sí es el pecado. Sí, justamente así. Hace pensar que siempre habrá una muy buena razón no ser parte de la gloria de Dios. Pero mis hermanos, Dios que nos conoce, Dios lo conoce a usted perfectamente y que nos ama tiernamente, nos llama a recapacitar una y otra vez, una y otra vez. Vaya conmigo al versículo 5 de Ageo 1, por favor. Quiero que veamos el versículo 5 y saltemos al 7 para que prestemos atención a una frase muy repetitiva. Dice así, estos dos versículos, Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y si usted va conmigo al capítulo 2, versículo 15, puede encontrar nuevamente, es como que si Dios estuviera subrayando. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón, meditad. Verso 18 inicia nuevamente, meditad pues en vuestro corazón. Mis hermanos, esto es interesante, de verdad. Algo sorprendente de esta historia es que estos israelitas, Dios los está amonestando. Tienen 18 años de no hacer nada, 17 años, perdón, de haber detenido la labor. Pero ellos llegaron con mucha ilusión. Ellos llegaron con mucho entusiasmo, llegaron muy, pero muy emocionados. ¿Dónde están los materiales para empezar a construir? Así llegaron, así llegaron. Pero de a poco, el desánimo empezó a ganar partido. Y ellos empezaron a enfocarse en sus vidas, en sus asuntos,
Y cuando se percataron, Dios no estaba allí. Ya no era tiempo para construir. El tiempo no ha llegado. Qué buena excusa. Cuando el decreto se dio, Ciro estableció ese decreto, pero un montón de judíos que estaban en Babilonia, que estaban en Persia, estaban muy bien acomodados económicamente, posiblemente estaban muy bien. Ellos decidieron quedarse allí, donde estaban, Babilonia, en Persia, donde quisiera que. Pero 50,000 dijeron, vamos a nuestra tierra. Y posiblemente estaban bien algunos, pero entendían el valor del templo, entendían que era la presencia de Jehová, la presencia de su Dios. Por eso van emocionados. Nadie nos los llevó a la fuerza. Ellos fueron voluntariamente, con alegría, con emoción. Una vez que llegaron, se enfriaron. ¿Por qué se enfriaron? Porque distorsionaron las prioridades. Distorsionaron las prioridades. ¿Saben qué fue lo primero que hizo este pueblo, mis hermanos? Ellos toman una ofrenda. Toman una ofrenda. Esdras capítulo 2 y verso 69. Esdras 2, verso 69. Quiero que veamos ese detalle. Dice así, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Eso es una ofrenda muy grande. La nueva traducción viviente dice, la nueva, la nueva versión internacional dice, en total entregaron 488 kilos de oro, 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata y 100 túnicas para sacerdotes. Alguien hizo una comparación de esa ofrenda y equivale, mis hermanos, a 60 millones de dólares. Los que predican un falso evangelio de prosperidad estarían felices de predicar eso, posiblemente. Animar a la iglesia a que lo haga. Pero bendito el Señor que no somos como los que negocian con el evangelio. Amén. Entonces, lo que quiero de traerles este detalle es que vean la emoción, la alegría que significaba para ellos volver a construir el templo. Iban felices. Pero ¿qué pasó? Nuevamente, sus prioridades fueron trastornadas. Sus prioridades dieron vuelta. Ya la prioridad de la comunión con nuestro Dios no era tan importante. Hay otras cosas que atender. Hay más negocios que atender. Y eso produjo 16 años de apatía espiritual. En esos momentos la gloria de Dios no era su prioridad. Estaba por encima sus cosas, sus vidas, su interés. Algo pasó. Ya no era aquella pasión. Isaías en el capítulo 26 y verso 8 dice la palabra de Dios lo siguiente, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Bueno, para este pueblo ya no era así. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Para ellos no lo era. Y saben, mis hermanos, insisto, no se trataba de un edificio. No era ese el llamado que Dios les estaba haciendo. Era la comunión de ellos con su Dios. Se habían olvidado de su identidad como pueblo del pacto. Ellos olvidaron su identidad, olvidaron la redención, olvidaron la gloria de Dios. Se olvidaron de esto. Ageo 2 y verso 9. Dice Ageo 2 y verso 9. Aquí me voy a adelantar mucho. Yo espero que usted pueda después leer el capítulo 2 de Ageo.
Pero dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esa profecía se cumple. ¿Cuándo? Cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene, mis hermanos. Cuando Cristo viene, esa profecía es cumplida. Se cumple. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Estamos nosotros realmente convencidos del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios? ¿Estamos convencidos, mis hermanos, que somos sus hijos? De que con amor, con misericordia, Él nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Hay un momento cuando Cristo está a punto de ir a la cruz y está con los discípulos están desanimados porque su amigo, su Jesús se va a ir. Jesús los anima, los intenta animar. Jesús los intenta animar una y otra vez, para que ellos sepan quién es Él y qué va a hacer Él. No se turbe vuestro corazón. Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, les dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Juan capítulo 14, verso 22. Esto. Y el verso 23 de Juan 14 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, es asombroso lo que Dios promete a sus hijos. Cristo vive en usted, si usted es verdadero cristiano. Eso es asombroso. Por eso no debemos acercarnos a la Biblia por compromiso. Ay, es que el pastor Samuel dijo que tenía que leer mínimo 4 y hoy. Nos acerquemos de esa manera. Acerquémonos, Señor. Quiero saber qué tiene a mí. Quiero acercarme. Quiero tener comunión contigo, Señor. Ese asombro, esa alegría. Creo que necesitamos, muchos de nosotros, meditar en eso. Por eso no en vano el Señor dice en este libro de Ageo, meditad, 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 meditad. Pensar, reflexionar. El desánimo puede venir, por supuesto. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios ha dado. Aferrarnos a esas promesas. Vamos a nuestro texto de esta mañana. Vamos a leer del verso 3 en adelante, ya para ir concluyendo. Dice Ageo 1, verso 3 al 15. Entonces vino, versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué terrible. Sí ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hay un término lógico que se llama santificación progresiva. Eso lo que significa es vestirnos de Cristo todos los días. Es nosotros entendiendo quiénes somos, esforzarnos por parecernos a Cristo. Entonces, leí un comentario, mis hermanos, y me llamó mucho la atención, hablando precisamente de esa manera en que usted y yo nos santificamos día con día, y decía, tiene que haber una reducción, tiene que reducirse la distancia entre mi teología, o sea, lo que yo pienso y lo que yo practico. Dicho de otra manera, lo que conocemos y cómo vivimos. ¿Queremos parecernos más a Cristo? Bueno, entonces lo que conocemos, acerquémoslo, cómo vivimos. Yo podría decir ahorita, y quizá usted escuche esta frase, ¿de qué sirve tener muchas cosas en este mundo si no tenemos a Dios? Suena muy espiritual, ¿verdad? Preferiría no tener nada, pero tenerlo a Él. Amén. Decimos amén. Nos seamos muy honestos. En nuestro diario vivir, las aflicciones no vienen muchas veces a golpearnos al punto que sentimos que no tenemos salida. Entonces, allí hay una gran distancia entre lo que yo creo, lo que yo conozco, como yo estoy viviendo, lo que estoy pensando. Eso hay que reducir. Hay cosas que nos afligen en este mundo. Y una de las razones es porque este mundo es muy materialista. Vivir en este mundo, mis hermanos, no es sencillo. Yo oro por los jóvenes. Si en mi juventud fue difícil, estos tiempos son más difíciles para nuestros jóvenes. No es sencillo. Constantemente nos incitan, hay tentaciones, la idolatría nos llama. Recordemos, idolatría es poner cualquier cosa creada en lugar de Dios creador. Pastor, ¿por qué usted nos dice esto? Nos habla de la idolatría si somos renacidos. Juan tuvo que advertir a una iglesia renacida. En 1 Juan capítulo 5, versículo 21, Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué Juan dice eso? Una iglesia que ha nacido de nuevo. Nuestra estancia en esta tierra no nos exime de que la tentación venga a nuestras vidas. Mis hermanos, no hacerle caso a esta advertencia es muy, pero muy peligroso. Hasta acá hemos visto cómo un grupo de judíos, ellos volvieron por el decreto de Ciro, regresan a Jerusalén, reconstruyen el templo que había destruido Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Ellos llegan a esta ciudad, está destruida, la construyen con mucho ánimo o inician con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, pero se empiezan a envolver en sus asuntos, se distraen, la obra se detiene por 17 años. Entonces, ese templo, ya vimos que no era algo meramente material lo que Dios estaba buscando, sino era la comunión del pueblo, era esa comunión de sus hijos. Dios no había olvidado su pacto. Dios les había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por eso ahora, en el año 520 antes de Cristo, es que Dios hace ese llamado. Dios hace ese llamado y acabamos de leer en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mis hermanos, que Dios lo diga una vez es suficiente.
Una sola vez, listo. Pero que Dios lo vuelva a repetir, hay que prestarle atención. Porque otra vez, Señor, meditar es traducible o es equivalente a que podamos decir, pon tu corazón sobre tus caminos, pon tus habilidades intelectuales, pon tu voluntad, pon tus emociones sobre tus caminos. Es lo que Dios está queriendo decir. Considera, reflexiona, piensa, medita cómo estás viviendo. Eso es lo que Dios le dice a este pueblo. Mediten, mediten, reflexionen. ¿Notaron algo de la manera en que Dios se presenta? Y particularmente es llamativo porque Él se presenta como Jehová de los ejércitos. Las dos veces que aparece allí, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él tiene la máxima autoridad y quien tiene la máxima autoridad quiere que quede claro que es Él quien lo está diciendo y que está insistiendo. Él es el que los está llamando. Él les está diciendo, mediten, consideren, piensen, reflexionen. Mis hermanos, la palabra de Dios entre un profeta como Ageo y un predicador, hay una gran diferencia. Por supuesto que el predicador no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios porque ya está la palabra escrita, pero siempre ha sido hombres. Dios utiliza a hombres para llevar su mensaje a su pueblo. Así lo hace Dios. Dios siempre lo ha hecho de esa manera. Dios usa a hombres comunes y corrientes para capacitarlos, para enviarlos, para que prediquemos la palabra de Dios. Es Dios quien habla y Dios quiere que ellos sepan que es Él el que está hablando. Es Él, Jehová de los ejércitos. Es Dios. Eh, en Lucas, Jesús dijo en Lucas 10, verso 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, dijo Jesús. Palabra de nuestro Dios. Entonces Dios llama a este pueblo por medio del profeta Ageo a meditar, a reflexionar. Si lo sigue haciendo hoy, mis hermanos. Dios llama a su pueblo que medite, a que reflexione, a que considere, a que ponga su intelecto, su voluntad, sus emociones por un momento sobre los caminos. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Entonces Dios habla, meditar en qué, reflexionar en qué, ¿qué tengo que reflexionar? Preguntémosle al texto, Dios, ¿quién quiere que medite? Su pueblo. ¿Por qué quiere que medite su pueblo? Porque ellos han cambiado las prioridades y Dios quiere que ellos reflexionen, que ellos mediten. Versículo 4 de Ageo 1. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ellos dedicaban más tiempo a sus casas. Esa casa artesonada que habla es esas decoraciones, techos, paredes. Linda se ve mi casa. Dios está reclamando eso. Hay un cambio de prioridades. Mis hermanos, la verdadera transformación comienza en la mente. Ahí empieza la verdadera transformación. Yo por muchos años me aferré a un evangelio falso y no me avergüenza decirlo porque así fue. Y engañé a muchas personas intencionalmente, no, porque estaba firme en mis convicciones. Y yo era salvo porque Dios me había elegido, punto. Yo no necesitaba más, Dios me eligió. Y discutí ese punto con muchas personas y yo lo defendía. Yo sacaba mi Biblia y sacaba Romanos 9 y les decía, Dios me eligió, mi pensamiento. Pero cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, destroza cualquier sabiduría humana. Destroza cualquier sabiduría humana, mis hermanos. Empieza en la mente la verdadera transformación, en el entendimiento, en ese entendimiento que ahora nos lleva a una convicción. Y esa es la diferencia entre manipular y lo que es persuadir. El falso maestro manipula a través de la palabra. Predicador de Cristo persuade con la palabra de Dios. Y esa persuasión es la que permite que nosotros ahora sí podamos comprender la palabra de Dios. Noten que Dios llama a meditar, a pensar reflexivamente. Versículo 5.
pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6, sembráis mucho y recogéis poco. ¿No es esto raro? Les dice. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es raro, no meditan en eso. Dios los está llamando a meditar. Piensen, mediten. Consideren lo que están viviendo. ¿Por qué pasa esto? Dice el Señor. Si ha dicho Jehová, verso 7. Si ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Salomón dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Lo dice en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10. También esto es vanidad, dice él. Y es de aclarar que el dinero no es el problema, sino el amor al dinero. Y hay muchos que aman el dinero más que a Dios, que digan lo contrario. Por eso, mis hermanos, no es solo lo que yo pienso, sino cómo vivo. Yo vivo más para los negocios, vivo más para mis asuntos, o vivo para la gloria de Dios. Vivo anhelando esa comunión. Si relegamos a Dios a un segundo plano, no importa lo mucho que usted tenga, no importa, mis hermanos. Los israelitas habían olvidado que la tierra prometida era bendita. Era bendita porque fluía leche y miel. No, era bendita porque Dios estaría allí. Porque Dios estaría allí. Pero ellos se habían olvidado de esas cosas. ¿Sí se entiende? Cómo Dios está confrontando a ellos por sus prioridades. No es en las cosas que Él nos da, está el deleite, es en Él que las da. Es allí donde está la verdadera razón de nuestra vida, en Él. Las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas pues serán añadidas. Geo sigue diciendo en el versículo 8, Dios es el que da esta palabra, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mis hermanos, noten algo, no es que debemos actuar sin reflexionar, porque lo que Dios está diciéndoles es, mediten, mediten. Ahora sí, meditaron, ahora vayan. Entonces los manda ahora, sube al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces no debemos actuar sin reflexionar, debemos reflexionar, debemos meditar, pero tampoco quiere decir que no hagamos nada porque estoy pensando. Hay quienes pueden decir, no, no hago nada porque voy a quedarme meditando. No, medite y actúe. Es lo que Dios le dice a este pueblo. Dios está diciendo, examinen sus vidas y luego actúen. Eso es lo que Dios dice. Busquen mi gloria. Y si buscamos la gloria, ¿qué va a pasar? Va a vendrá por añadidura, como dice San Mateo. Es lo que Dios les está queriendo decir a ellos. Entonces, lo importante es, busquen mi gloria, busquen mi comunión. Lo demás vendrá. Mis hermanos, verdaderamente es un tiempo de meditación, una palabra escrita para este pueblo en algún momento de la historia, pero que trae una aplicación para nosotros hoy. Este pueblo se desenfocó y se dejó llevar por lo terrenal, sus cosas, y desplazaron lo realmente importante. Dios no exigió un edificio. ¿Saben que hay un pasaje que inclusive en algún momento me chocó a mí? Lo que yo alcancé a entender, que es en Éxodo 20:24, Dios pide un altar, ¿saben de qué? De tierra. Dice de Éxodo 20:24, altar de tierra harás para mí. Señor, pero usted es Dios, ¿cómo le va a hacer un altar de tierra? No está en el edificio. Pues ese es el punto, es en la comunión de Dios, donde Dios esté.
Es donde Dios esté, dice el Señor en ese pasaje que acaba de mencionar, Éxodo 20:24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti, te bendeciré. Puede ser en un aposento sumamente sencillo, humilde, que Dios no va a llegar a decir, ah, no, su comunión estará con aquellos que realmente entienden cuál es su prioridad, cuál es su necesidad. Por eso, mis hermanos, lo que estaba sucediendo en tiempos de Ageo era todo lo contrario. Versículo 9, Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Son palabras duras, sí, y aunque ciertamente son palabras duras de juicio, también hay gracia, hermanos. Hay gracia para usted y para mí. Hay gracia para nosotros en que no cometamos esos errores que ese pueblo cometió, de dejar de lado lo realmente importante. Pastor, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Nuestra comunión con Dios. Seamos agradecidos en todo. Todo lo que usted pueda encontrar, una acción de gracias, hágalo. Así sea cuando usted va al parqueo, va a algún supermercado y está lleno los parqueos y aquel carro va saliendo, métase y gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en detalles mínimos. No permita que el diablo venga a querer hacer que usted se olvide de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. En la comida, en la invitación que le hicieron, Señor, gracias. Todo procede de Dios. Todo, mis hermanos, es mantener intacto ese sacrificio, ese regalo que Él hizo por nosotros. Es eso. En la iglesia Heredia, ayer estuvimos en el día 5 de seminario. El día 5 nuestro es el Evangelio. Ayer mientras el pastor Samuel predicaba en su enseñanza, era inevitable, mis hermanos, que las lágrimas salieran en muchos de nosotros. Ya habíamos entendido el Evangelio, pero ¿qué es lo que produce eso? Es recordar que yo no merecía. Es recordarme que yo no merecía, yo no merezco estar aquí. Por mí yo no merezco. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que permite que usted esté allí sentado. Es la gracia de Dios. Y ser agradecidos con Dios es tener esa comunión, Señor, tú eres mi prioridad. Son detalles muy pequeños, pero que nos ayudan a entender lo que significa Dios para mi vida. Jesús es el templo, el verdadero templo de Dios. Y todos aquellos que estamos unidos a Él, ahora somos parte de ese templo. Aquí hay una congregación hermosa, hay hermanos hermosos, hermanas hermosas, piedras. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, ya casi concluimos, dice Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 4, Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para nosotros, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, Iglesia San José, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunta ahora es, ¿estamos ocupándonos de la casa, la congregación? Mi hermano, no sé si usted acostumbra a sentarse en el mismo lugar, pero quizá haya algún lugar donde usted ya haya varios domingos que no vea a alguien.
¿Se está ocupando usted? Saber qué le pasó a mi hermana que no veo. Estamos ocupándonos nosotros, entre hermanos, como iglesia. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues ese cuerpo de Cristo. Debemos edificarnos intencionalmente, acercarnos. ¿Somos conscientes de eso? Y punto final, la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo ante la amonestación de Dios? Dios amonestó, Dios exhortó a través del profeta Ageo. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cuál fue la reacción? Es el versículo 12 de Ageo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Oyeron como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ellos obedecieron a esa palabra de Dios. Ellos obedecieron. Han sido palabras quizá para algunos fuertes, pero reflexivas, que nos invitan a reflexionar, a meditar en nuestras vidas. Un pueblo que un grupo ciertamente decidió regresar a su tierra con toda la emoción, con todo el entusiasmo, pero cayeron en la idolatría de sus asuntos, de sus cosas, de sus vidas y relegaron lo realmente importante, que era la presencia de Dios. Hermanos, que Dios, a través de esta enseñanza, nos ayude a meditar, reflexionar. ¿Cómo estoy viviendo mi vida como hijo de Dios? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Soy un digno embajador de Cristo? ¿Estoy viviendo acorde al evangelio que he creído? Me recuerdo constantemente lo que Él hizo por mí y me doy cuenta que no lo merecía. Y eso me hace vivir en mayor agradecimiento, en tener mayor misericordia, mayor gracia con mis hermanos. Es esa nuestra manera de vivir. Ojalá la respuesta sea así. Si no es de esa manera, oremos para que el Señor nos ayude, para que el entendimiento de su palabra venga con mayor convicción a nuestra vida, entendamos cuál es su voluntad cada vez más clara, que queramos, que anhelemos parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta hora